Buen día, compañeros y licenciada. El día de hoy se hablará sobre la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington tuvo su primera mención en 1842, pero no fue tomada en estudios médicos más a profundidad. Hasta el año de 1872, el médico estadounidense George Huntington escribió sobre una enfermedad que llamó una reliquia de las generaciones anteriores en el pasado oscuro. No fue el primero en describir ese trastorno, pero sí podía retraerse al menos hasta la Edad Media. Uno de los primeros nombres de esta enfermedad fue corea, el cual, como en coreografía, es la palabra griega para la danza. El término corea describe cómo las personas afectadas con ese trastorno se retuercen, se contorsionan y giran en movimientos como una danza constante e incontrolable. Más tarde aparecieron otros nombres descriptivos, como la corea hereditaria, que enfatiza cómo la enfermedad se transmite de padres a hijos. También está la corea progresiva crónica, que hace hincapié en cómo los síntomas de la enfermedad se empeoran con el tiempo. Actualmente los médicos usan comúnmente el término simple de la enfermedad de Huntington para describir ese trastorno altamente complejo que causa sufrimientos indecibles a miles de familias. ¿Qué es la enfermedad de Huntington o como sus siglas EH? La EH es una enfermedad neurodegenerativa, lo que significa que causa la muerte progresiva de las células nerviosas en el cerebro. Los síntomas suelen aparecer en la mediana edad, entre las edades de 30 y 50. Esta enfermedad progresa entre 10 a 25 años. Sin embargo, la enfermedad también puede afectar a niños pequeños o adolescentes y ancianos. La EH es una enfermedad complicada que afecta al cuerpo, la mente y las emociones. Hay síntomas de la EH que son fáciles de ver, como la corea, que son movimientos involuntarios, y algunos que son menos visibles, tales como el olvido, la impulsividad o la depresión. Causa. La enfermedad de Huntington es causada por un defecto genético en el gen HTT o gen Huntingtin, localizado en el cromosoma 4. El gen HTT tiene las instrucciones para producir una proteína llamada huntingtina. No se sabe la función exacta de esta proteína, pero parece ser importante para las células nerviosas, o sea, las neuronas del cerebro. El defecto en el gen resulta en que una parte del ADN llamada repeticiones CAC, que significa citosina, adenina y guanina, ocurra muchas veces más de lo normal. Normalmente esta sección del ADN se repite de 10 a 35 veces, pero en personas con la enfermedad de Huntington se repite de 36 a 120 veces. Las personas que tienen 36 a 39 repeticiones de CAC, que es el tamaño intermedio, pueden tener o no la enfermedad de Huntington, mientras que las personas con 40 o más repeticiones casi siempre desarrollan esta enfermedad. El número aumentado de repeticiones CAC resulta una versión demasiado grande de la proteína huntingtina, que se quiebra en varios pedazos que se acumulan y son tóxicos para las neuronas, lo que provoca las señales y síntomas de la enfermedad. A medida que el gen se transmite de padres a hijos, el número de repeticiones tiende a ser más grande. Cuanto mayor sea el número de repeticiones, mayor será la posibilidad de que una persona presente síntomas a una edad más temprana. Por lo tanto, como la enfermedad se transmite de padres a hijos, los síntomas se desarrollan a edades cada vez más tempranas. Hay dos formas en las que se presenta la enfermedad de Huntington. La más común es la aparición en la edad adulta. Las personas con esta forma de la enfermedad generalmente presentan síntomas a mediados de la tercera y cuarta década de su vida. Una forma de la enfermedad es la aparición temprana, que se presenta a un pequeño número de personas y se inicia en la niñez o en la adolescencia. Herencia. La EH es una enfermedad de familias. A pesar de que todo el mundo nace con el gen de la EH, la enfermedad es causada por una copia normal del gen que se transmite de padres a hijos. No es de ninguna manera contagiosa. Solo la persona que nace con el gen anormal puede tener la enfermedad o transmitirla a sus hijos.
Claro que si viven lo suficiente para desarrollar los síntomas de dicha enfermedad. Todos los niños nacidos de un progenitor afectado tienen un 50% de probabilidad de nacer con el gen que causa esta enfermedad. Los hombres y mujeres tienen las mismas probabilidades de heredar el gen anormal. Los que no han heredado el gen no desarrollan la enfermedad y no la pueden transmitir a sus hijos. La EH no salta o omite ninguna generación. La enfermedad de Huntington se hereda de forma autosómica dominante. ¿Qué significa esto? Esto significa que se necesita solamente una mutación en uno de los dos genes HTT para tener la enfermedad. Cuando una persona con la enfermedad tiene hijos, hay una probabilidad del 50% en uno o en dos de cada embarazo de que su hijo o hija herede la mutación y desarrolle la enfermedad. Un pequeño número de casos de enfermedad de Huntington son esporádicos, o sea que ocurren al azar, debido a una mutación de novo, que es una nueva mutación genética sin que haya otros casos en la familia en el gen HTT. Sin embargo, la mayoría de las personas afectadas tienen un padre o una madre con la enfermedad, aunque a veces la historia familiar parece ser negativa para la enfermedad de Huntington. Cuando la mutación se hereda y pasa a través de las generaciones, el tamaño de la repetición de la tripleta de CAD, que significa citosina, adenina y guanina, a menudo aumenta. Una repetición más larga en el gen puede causar un inicio más temprano de los síntomas. Este fenómeno se le llama anticipación. Síntomas. La enfermedad de Huntington es un trastorno progresivo del movimiento y de la función cognitiva, con problemas mentales, o sea, psiquiátricos. En promedio, la mayoría de las personas comienzan a desarrollar señales y los síntomas entre los 35 y 44 años de edad. Las señales y los síntomas varían según la etapa, pero pueden incluirse la primera fase inicial, problemas de la conducta, torpeza, agitación, irritabilidad, paranoia, apatía, ansiedad, alucinaciones, movimientos anormales de los ojos, depresión y no sentir olores. Fase intermedia, distonia, movimientos involuntarios, dificultad con el equilibrio y la marcha, corea con movimientos involuntarios en el que se gira y retuerce, marcha desarticulada, tardar para reaccionar, debilidad general, pérdida de peso, dificultades en el habla y terquedad. Fase tardía, rigidez, bradicinesia, que es la dificultad para iniciar y continuar los movimientos, la corea grave, que son movimientos involuntarios como si estuviera bailando, pérdida de peso grave, incapacidad para caminar, incapacidad para hablar, problemas severos para tragar, incapacidad para cuidar de uno mismo. Trastornos. La enfermedad de Huntington a menudo ocasiona trastornos motrices, cognitivos y psiquiátricos, estos con un amplio espectro de signos y síntomas. Los síntomas que se presentan al principio varían mucho en las personas afectadas. Durante el curso de la enfermedad, algunos trastornos parecen ser más dominantes o parecen tener un efecto mayor en la capacidad funcional. Trastornos del movimiento. Algunos de los trastornos motrices relacionados con la enfermedad de Huntington comprenden movimientos involuntarios y el deterioro en los movimientos voluntarios. Algunos son los movimientos espasmódicos o de contorsión involuntario, como la corea, problemas musculares como rigidez o contracturas musculares, como la distonia, movimientos oculares lentos o anormales, marcha, postura y equilibrio afectados, dificultad en la producción física del habla o para tragar. El deterioro en los movimientos voluntarios, a diferencia de los movimientos involuntarios, puede tener un mayor impacto en la capacidad de la persona, ya sea para trabajar, para realizar actividades cotidianas, el comunicarse y el ser independientes. Trastornos cognitivos.
Algunos de los signos del deterioro cognitivo generalmente asociado a la enfermedad de Huntington son dificultad para organizarse, establecer prioridades o enfocarse en tareas, falta de flexibilidad o tendencia a quedarse sumido en un pensamiento o en una conducta o en una acción, falta de control de los impulsos que puede tener como consecuencia arrebatos, actuar sin pensar y promiscuidad sexual, falta de conciencia sobre las conductas y habilidades propias, lentitud para procesar pensamientos o encontrar palabras, dificultad para aprender información nueva. Trastornos psiquiátricos. El trastorno psiquiátrico más frecuente asociado a la enfermedad de Huntington es la depresión. Esta no es solo una reacción al recibir el diagnóstico de enfermedad de Huntington. Por el contrario, la depresión parece ocurrir debido a lesiones en el cerebro y posteriores cambios en el funcionamiento cerebral. Algunos de estos signos y síntomas son sensación de irritabilidad, tristeza o apatía, retraimiento social, insomnio, la fatiga y la pérdida de energía, ideas frecuentes sobre la muerte, el morir o el suicidio. Otros trastornos psiquiátricos frecuentes son trastornos obsesivos compulsivos, una enfermedad caracterizada por pensamientos recurrentes e invasivos y conductas repetitivas, manía que puede ocasionar estado de ánimo elevado, hiperactividad, conductas impulsivas y autoestima excesiva, trastorno bipolar, una afección que se caracteriza por episodios alternos de depresión y manía. Además de los síntomas mencionados anteriormente, el adelgazamiento es frecuente en las personas que padecen la enfermedad de Huntington, especialmente a medida que la enfermedad avanza. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Para diagnosticarla, un neurólogo entrevistará al individuo intensivamente para obtener la historia clínica y descartar otras afecciones. Una herramienta usada por los médicos para diagnosticar la enfermedad de Huntington es tomar los antecedentes familiares, a veces llamados linaje o genealogía. Es extremadamente importante para los familiares ser francos y veraces con el médico, que toma los antecedentes familiares. El médico también preguntará acerca de problemas intelectuales y emocionales recientes, que pueden ser indicaciones de la enfermedad de Huntington, y hará también pruebas de audición, movimientos oculares, fuerza, coordinación, movimientos involuntarios, sensación, reflejos, equilibrio, movimiento y estado mental de la persona. Y probablemente solicite también una cantidad de análisis de laboratorio. Las personas con enfermedad de Huntington comúnmente tienen impedimentos en la manera en la que el ojo sigue o se fija en un movimiento móvil. Las anormalidades en los movimientos oculares varían de una persona a otra y difieren, dependiendo de la etapa y duración de la enfermedad. El descubrimiento del gen de la enfermedad de Huntington en el año de 1993 produjo una prueba genética directa para hacer o confirmar el diagnóstico de dicha enfermedad en un individuo que exhibe síntomas similares a la misma. Usando una muestra sanguínea, la prueba genética analiza el ADN para detectar la mutación de la enfermedad, contando el número de repeticiones en la región del gen de la enfermedad de Huntington. Los individuos que no tienen la enfermedad de Huntington generalmente tienen 28 o menos repeticiones de CAG. Generalmente los individuos con dicha enfermedad tienen 40 o más repeticiones. Un pequeño porcentaje de individuos, sin embargo, tiene un número de repeticiones que cae dentro de una región limítrofe. El médico puede pedirle al individuo que se someta a una prueba de imágenes cerebrales. Puede ser la tomografía computarizada y o también las imágenes por resonancia magnética, que estas proporcionan imágenes excelentes de las estructuras cerebrales en poca o ninguna molestia. Aquellos con enfermedad de Huntington pueden mostrar encohimiento de algunas partes del cerebro, particularmente dos áreas, conocidas como los núcleos
caudos y el putamen, y agrandamientos de cavidades llenas de líquido dentro del cerebro llamadas ventrículos. Estos cambios no indican definitivamente la enfermedad de Huntington. Sin embargo, porque también pueden producirse en otros trastornos. Además, una persona puede tener síntomas precoces de la enfermedad y aún no tener una tomografía computarizada normal. Cuando se usa junto con antecedentes familiares y el registro de síntomas clínicos, sin embargo, la tomografía computarizada puede ser una herramienta importante de diagnóstico. Otra tecnología para imágenes cerebrales incluye la tomografía con emisión de positrones, que es importante en los esfuerzos de investigaciones de la enfermedad de Huntington, pero a menudo no es necesario para el diagnóstico. El diagnóstico se sospecha si hay señales y síntomas de la enfermedad, como las alteraciones progresivas de los movimientos, alteraciones mentales y de comportamiento, y también si existen otros casos en la familia. Exámenes de imágenes como la tomografía computarizada y la resonancia magnética del cerebro auxilian al diagnóstico. El diagnóstico es confirmado mediante una prueba genética para identificar el número de la repetición de la secuencia CAG en el gen HTT. Un número de 26 repeticiones o menos del triplete CAG en el gen HTT es considerado normal. En cambio, los individuos que tienen entre 27 a 35 repeticiones no tienen la enfermedad, pero pueden tener hijos o hijas afectadas. Si se encuentran 36 o más repeticiones de la secuencia en un individuo, hay mucha chance de ser afectado. Cuando hay más de 40 repeticiones, la persona casi siempre es afectada. ¿Qué es la prueba presintomática? La prueba presintomática se usa en las personas que tienen antecedentes familiares de enfermedad de Huntington, pero carecen de síntomas. Si cualquiera de los padres tuvo la enfermedad, la probabilidad de la persona sería de 50 a 50. En el pasado, ningún análisis de laboratorio podía identificar positivamente a las personas portadoras de la enfermedad de Huntington o quienes iban a contraerla antes del inicio de los síntomas. Esa situación cambió en 1983 cuando un equipo de científicos patrocinados por el NINDS ubicó el primer marcador genético para la enfermedad. El paso inicial para desarrollar una prueba de laboratorio para la enfermedad. Un marcador es un trozo de ADN que se encuentra cerca de un gen, que generalmente se hereda con él. El descubrimiento del primer marcador de la enfermedad de Huntington permitió a los científicos ubicar el gen en el cromosoma 4. El descubrimiento del marcador llevó rápidamente al desarrollo de una prueba presintomática para algunos individuos, pero esta prueba requirió de muestras de sangre y tejidos de familiares afectados, o no con el fin de identificar marcadores únicos para esa familia en particular. Por este motivo, los individuos adoptados, huérfanos y personas con pocos familiares vivos no pudieron utilizar la prueba. El descubrimiento del gen de la enfermedad de Huntington ha llevado a una prueba presintomática más barata, científicamente más simple y mucho más precisa, que es aplicable a la mayoría de las personas en riesgo. Esta nueva prueba usa la longitud de las repeticiones de CAG para detectar la presencia de mutación en la sangre. Esto se discute más en la próxima sección que hablaremos después. Hay muchos factores complicados que reflejan la complejidad del diagnóstico de la enfermedad. En un pequeño número de individuos con la enfermedad de Huntington, del 1 al 3% no pueden encontrarse antecedentes familiares. Algunos individuos pueden no conocer su legado genético o un familiar podría ocultar un trastorno genético por miedo al estigma social. Un padre podría no querer preocupar o asustar a sus hijos, o disuadirlos de que se casen. En otros casos, un familiar podría morir por otra causa antes de comenzar a mostrar signos de la enfermedad de Huntington. A veces, no se conoce la causa de la muerte de un familiar, o la familia no sabe que el paciente falleció. Los niños adoptados pueden no conocer su herencia genética, o los síntomas precoces en un individuo pueden ser muy leves para atraer la atención. ¿Cómo se realiza esta prueba presintomática?
Un individuo que desee ser evaluado debe comunicarse con el centro de pruebas más cercano. El proceso de prueba debe incluir varios componentes. La mayoría de los programas de prueba incluye un examen neurológico, el asesoramiento antes de la prueba y el seguimiento. El propósito del examen neurológico es determinar si la persona que solicita la prueba muestra o no síntomas clínicos de enfermedad de Huntington. Es importante recordar que si un individuo muestra hasta síntomas leves de la enfermedad, se arriesga a ser diagnosticado con enfermedad durante el examen neurológico, aún antes de la prueba genética. Durante el asesoramiento antes de la prueba, el individuo aprenderá sobre la enfermedad, sobre su propio nivel de riesgo y sobre el procedimiento de esta prueba. Se informará a la persona sobre las limitaciones, la precisión y los posibles resultados de la prueba. Él o ella puede entonces considerar los riesgos y beneficios de evaluarse y hasta puede decidir en ese momento no volver a evaluarse. Si una persona decide evaluarse, estará involucrado un equipo de especialistas altamente capacitados, que puede incluir neurólogos, asesores genéticos, trabajadores sociales, psiquiatras y psicólogos. Este equipo de profesionales ayuda a la persona en riesgo a decidir si la prueba es lo que corresponde y le preparará cuidadosamente para un resultado de la prueba negativo, positivo o no concluyente. Los individuos que deciden continuar con el proceso de prueba deben estar acompañados por el cónyuge en las sesiones de asesoramiento, un amigo o un familiar que no esté en riesgo. Otros familiares interesados pueden participar en las sesiones de asesoramiento si el individuo a evaluarse así lo desea. La prueba genética en sí implica la donación de una pequeña muestra de sangre que se evalúa en un laboratorio para detectar la presencia o ausencia de la mutación de la enfermedad de Huntington. La prueba puede requerir de una muestra de ADN de un familiar cercano afectado, preferentemente de uno de los padres, con el propósito de confirmar el diagnóstico de la enfermedad de Huntington en la familia. Esto es especialmente importante si los antecedentes familiares son de alguna manera poco claros o inusuales. Los resultados de la prueba deben entregarse solo en persona y al individuo que se le evalúa. Los resultados de la prueba son confidenciales. Sin importar los resultados de la prueba, se recomienda el seguimiento. Con el fin de proteger los intereses de menores, inclusive la confidencialidad de estos, no se recomienda la prueba a aquellos menores de 18 años a menos que haya un motivo médico conveniente, como por ejemplo que el niño exhibe síntomas de esta enfermedad. La prueba para un feto, o llamada también prueba prenatal, presenta desafíos y riesgos especiales. De hecho, algunos centros no realizan estas pruebas genéticas en fetos, debido a que un resultado positivo usando una prueba genética directa significa que el padre en riesgo es también el portador del gen. Se aconseja a los individuos en riesgo que estén considerando un embarazo que busquen asesoramiento genético antes de la concepción. Algunos padres en riesgo tal vez deseen conocer el riesgo de su feto, pero no el propio. En esta situación, los padres pueden optar por la prueba prenatal usando marcadores ligados al ADN, en lugar de una prueba genética. En este caso, la prueba no busca el gen de la enfermedad de Huntington, sino que indica si el feto ha heredado un cromosoma 4 del abuelo afectado o de un abuelo no afectado del lado de la familia que posee la enfermedad de Huntington. Si la prueba muestra que el feto ha heredado un cromosoma 4 del abuelo afectado, los padres se enterarán que el riesgo del feto es el mismo que el de los padres, o sea 50-50, pero no aprenden nada nuevo sobre el riesgo de los padres. Si la prueba muestra que el feto ha heredado un cromosoma 4 del abuelo que no está afectado, el riesgo del feto es muy bajo, es decir, es menos del 1% en la mayoría de los casos. Otra opción abierta a los padres es la fertilización in vitro, con evaluación de la preimplantación. En este procedimiento se evalúan los embriones para determinar cuál transporta el gen de la enfermedad. Los embriones que se determinó que no tienen la mutación del gen de la enfermedad de Huntington se implantan en el útero femenino.
En términos de consecuencias emocionales y prácticas, no solo para el individuo se hace la prueba, sino para la familia entera. Hacerse la prueba es enormemente complejo y ha estado rodeado por considerable controversia. Por ejemplo, las personas con un resultado de la prueba positivo pueden arriesgarse a perder el seguro médico y el seguro de vida, perder su empleo y otras desventajas. Las personas que se someten a la prueba tal vez deseen pagar por el costo ellos mismos, ya que la cobertura por el asegurador puede llevar a la pérdida del seguro médico, en el caso de un resultado positivo, aunque esto puede cambiar en el futuro. Con la participación de profesionales de atención médica y personas de familias con enfermedad, los científicos han desarrollado pautas de evaluación. Todos los individuos que procuren la prueba genética deben obtener una copia de estas pautas, de su centro de prueba o de las organizaciones enumeradas en la tarjeta del reverso del folleto. Estas organizaciones tienen información sobre centros que realizan la prueba usando los procedimientos establecidos, y ellos recomiendan enfáticamente que los individuos eviten hacerse pruebas que no se adhieran a las pautas. El gen de la enfermedad y su producto. Aunque los científicos saben que ciertas células cerebrales mueren en la enfermedad, la causa de su muerte aún es desconocida. Generalmente, se piensa que las enfermedades recesivas son el resultado de un gen que deja de producir cantidades adecuadas de una sustancia esencial para una función normal. Este se conoce como un gen de pérdida de función. Se piensa que algunos trastornos heredados dominantes, como la enfermedad de Huntington, implican un gen que infiere activamente en la función normal celular. Este se conoce como un gen de ganancia de función. ¿Cómo causa daño el gen defectuoso de la enfermedad de Huntington? El gen de la enfermedad de Huntington codifica una proteína que se llama Huntingtin, cuya función aún no se desconoce. La secuencia de CAG repetida en el gen causa que se fabrique de forma anormal de Huntingtin, en la cual se repite el aminoácido glutamina. Es la presencia de esta forma anormal y no la ausencia de la forma normal lo que causa daño en la enfermedad. Esto implica porque la enfermedad es dominante y porque dos copias del gen defectuoso, uno de la madre y uno del padre, no causan un caso más serio que la herencia de uno solo de los padres. Con el gen de la enfermedad de Huntington aislado, los investigadores patrocinados por NINDS están volviendo su atención hacia el descubrimiento de la función normal de Huntington. Y como la forma heredada causa daño, los científicos esperan reducir, estudiar y corregir estos cambios en modelos de animales con enfermedad. Huntington se encuentra en todas las partes del cuerpo, pero solamente fuera del núcleo celular. Los ratones llamados knockout se crían en el laboratorio para producir Huntington. No se desarrollan más allá de una etapa embriónica, muy precoz, y mueren rápidamente. Los científicos ahora saben que Huntington es necesaria para la vida. Los investigadores esperan aprender por qué la versión anormal de la proteína daña solamente a ciertas partes del cerebro. Una teoría es que las células en esa parte del cerebro pueden ser supersensibles a esta proteína anormal. Muerte celular en la enfermedad de Huntington. Aunque la causa precisa de la muerte celular en la enfermedad de Huntington aún no se conoce, los científicos están prestando mucha atención al proceso de muerte celular genéticamente programado que se produce profundamente dentro de los cerebros de los individuos con la enfermedad de Huntington. Este proceso involucra una serie compleja de eventos interconectados que llevan al suicidio cerebral. Las áreas relacionadas de la investigación son la excitotoxicidad, que es la sobreestimulación de células por sustancias químicas encontradas en el cerebro, el mecanismo de energía defectuoso, que es un defecto en la fábrica de energía de la célula, llamada mitocondria, donde se produce la energía, el estrés oxidativo,
que es la actividad metabólica normal del cerebro que produce compuestos tóxicos llamados radiales libres. También los factores tróficos, que son sustancias químicas naturales encontradas en el cuerpo humano, que pueden proteger contra la muerte cerebral. Varios estudios de esta enfermedad están dirigidos a entender las pérdidas de células nerviosas y receptores en la enfermedad de Huntington. Las neuronas en el estriado se califican por su tamaño, grandes, medianas o pequeñas, y también por su aspecto, espinosas o no espinosas. Cada tipo de neurona contiene combinaciones de neurotransmisores. Los científicos saben que el proceso destructivo de la enfermedad de Huntington afecta a diferentes subgrupos de neuronas de grados variados. El hito de la enfermedad, están aprendiendo, es la degeneración selectiva de las neuronas espinosas de tamaño mediano en el estriado. Los estudios patrocinados por NINDS también sugieren que las pérdidas de ciertos tipos de neuronas y receptores son también responsables por diferentes síntomas y etapas de la enfermedad de Huntington. ¿Qué aspecto tienen estos cambios? En las neuronas espinosas, los investigadores han observado dos tipos de cambios afectando a las dendritas de las células nerviosas. Las dendritas, encontradas en cada célula nerviosa, se extienden desde el cuerpo celular y son responsables de recibir mensajes de las otras células nerviosas. En las etapas intermedias de la enfermedad de Huntington, las dendritas crecen fuera de control. Se forman nuevas e incompletas ramas, y otras ramas se retuercen. En etapas avanzadas y graves de la enfermedad de Huntington, los cambios degenerativos causan que secciones de dendritas se hinchen, se rompan o desaparezcan del todo. Los investigadores creen que estas alteraciones pueden ser un intento de la célula de reconstruir los contactos de las células nerviosas perdidas al comienzo de la enfermedad. A medida que las nuevas dendritas establecen conexiones, sin embargo, de hecho pueden contribuir a la muerte cerebral nerviosa. Tales estudios brindan evidencia visible y concluyen que la naturaleza progresiva de la enfermedad y sugieren que las nuevas terapias experimentales deben considerar el estado de la degeneración celular. Los científicos aún no saben exactamente cómo estos cambios afectan a subgrupos de células nerviosas fuera del estriado. Tratamiento. Todavía no existe cura para esa enfermedad y el tratamiento está dirigido para aliviar los síntomas de los afectados. Existen diversas investigaciones con el objetivo de impedir el desarrollo de la enfermedad y eventualmente obtener la cura. El tratamiento de las manifestaciones incluye un tratamiento con medicamentos, incluyendo neurolépticos típicos como haloperidol, neurolépticos atípicos como la olanzapina, benzodiazepinas o la tetrabenazina para controlar los movimientos anormales de la corea. También agentes antiparkinsonianos para hipocinesia y rigidez, drogas psicotrópicas o algunos típicos medicamentos antiepilépticos para evitar los problemas mentales como depresión y ácido valproico para el alivio de ciertos movimientos anormales. Es importante que exista un acompañamiento rutinario con evaluaciones periódicas y de la conducta también utilizando la escala de Huntington de observación de la conducta y la escala de calificación unificada HD. ¿Qué tipo de atención necesita el individuo con la enfermedad? Aunque un psicólogo o psiquiatra, un asesor genético y otros especialistas pueden ser necesarios en diferentes etapas de la enfermedad, generalmente el primer paso en el diagnóstico y en encontrar tratamientos es ver a un neurólogo. Aunque el médico familiar puede diagnosticar la enfermedad y puede continuar monitorizando el estado del individuo, es mejor consultar con un neurólogo sobre el manejo de los síntomas variados. Puede surgir problemas cuando los individuos tratan de expresar pensamientos complejos con palabras que ya no pueden pronunciar. Puede ser útil repetir palabras a las personas con EH para que sepa que se entendieron algunos pensamientos. A veces las personas erróneamente suponen que si los individuos no hablan, tampoco entienden. Nunca aísle a los individuos no hablándoles y trate de mantener su ambiente tan normal como sea posible. La terapia del habla puede mejorar la capacidad del individuo para comunicarse. Es extremadamente importante que la persona con EH mantenga buen estado físico mientras lo permiten su estado y el curso de la enfermedad. Los individuos que hacen ejercicios y se mantienen activos tienden a estar mejor que los que no lo hacen.
Un régimen diario de ejercicios puede ayudar a las personas a sentirse mejor física y mentalmente. Aunque su coordinación sea mala, los individuos deben continuar caminando, si es necesario, con ayuda. La coordinación deficiente puede dificultar que las personas con EH se alimenten por sí mismas y traguen. A medida que evoluciona la enfermedad, las personas con EH pueden atragantarse. Al ayudar a los individuos a comer, los cuidadores deben dedicar mucho tiempo para las comidas. Los alimentos pueden cortarse en trozos pequeños, ablandados o hechos puré para facilitar la deglución y evitar que se atraganten. Mientras algunos alimentos pueden requerir el agregado de espesantes, otros pueden necesitar ser diluidos. Los cuidadores deben prestar atención a la adecuada nutrición para que el individuo con EH reciba suficientes calorías para mantener su peso corporal. A veces las personas con EH, que pueden quemar tanto como 5.000 calorías por día sin aumentar de peso, requieren 5 comidas por día para recibir las cantidades necesarias de calorías. Los médicos pueden recomendar vitaminas u otros suplementos nutricionales. Los individuos con EH están en riesgo especial de deshidratarse y por lo tanto requieren grandes cantidades de líquidos, especialmente durante el clima cálido. Las pajillas flexibles facilitan que la persona tome bebidas. Complicaciones. Luego del inicio de la enfermedad de Huntington, las capacidades funcionales de una persona empeoran gradualmente. Con el tiempo, la tasa de avance y la duración de la enfermedad varían. El tiempo desde la aparición de la enfermedad hasta la muerte por lo general es de 10 a 30 años. La enfermedad de Huntington juvenil suele provocar la muerte dentro de los 10 años a partir de la aparición de los síntomas. La depresión clínica relacionada con la enfermedad de Huntington puede incrementar el riesgo de suicidio. Algunas investigaciones sugieren que el mayor riesgo de suicidio se da antes de que se realice el diagnóstico y en las etapas intermedias de la enfermedad, cuando la persona comienza a perder independencia. A la larga, una persona que padece la enfermedad de Huntington requerirá ayuda con todas las actividades de la vida diaria y atención. En las etapas finales de la enfermedad, la persona quedará postrada en una cama y no podrá hablar. Sin embargo, por lo general, podrá comprender el idioma y reconocerá a los amigos y familiares. Las causas de muerte frecuentes comprenden las siguientes: neumonía u otras infecciones, lesiones relacionadas con caídas, y complicaciones relacionadas con la imposibilidad de tragar. Prevención. A las personas que tienen antecedentes familiares conocidos de la enfermedad de Huntington, les preocupa saber si les transmitirán el gen de Huntington a sus hijos. Estas personas pueden considerar análisis genéticos y opciones de planificación familiar. Otra opción para las parejas es la fecundación in vitro y el diagnóstico genético preimplantacional. En este proceso se extraen los óvulos de los ovarios y se fecundan con los espermatozoides del padre en un laboratorio. Se analizan los embriones para detectar la existencia del gen de Huntington y se implantan en el útero de la madre solo los que hayan dado negativo en el análisis del gen. ¿De qué recursos humanitarios dispone? Los individuos y familias afectadas por la EH pueden tomar medidas para asegurar que reciban el mejor consejo y atención posibles. Los médicos y organismos de servicios de salud estatales y locales pueden proporcionar información sobre recursos comunitarios y grupos de apoyo familiar que pueden existir. Los tipos posibles de ayuda son: ayuda legal y social. La enfermedad afecta la capacidad de la persona de razonar, usar el juicio y manejar responsabilidades. Los individuos pueden necesitar ayuda con asuntos legales. Servicios de atención domiciliaria. Cuidar de una persona con EH en el hogar puede ser agotador, pero la ayuda de tiempo parcial con tareas domésticas o cuidado físico del individuo puede aliviar la carga. Puede disponerse de ayuda doméstica, programas alimenticios, ayuda de enfermería, terapia ocupacional u otros servicios domiciliarios de organismos de servicios de salud federales, estatales o locales. Centros laborales y de recreación. Muchas personas con EH están deseosas y pueden participar en actividades fuera de la casa. El trabajo terapéutico y los centros de recreación brindan a los individuos una oportunidad de buscar pasatiempos e intereses y conocer nueva gente. La participación en estos programas, inclusive la terapia ocupacional, musical y recreativa, pueden reducir la dependencia de las personas en los familiares y proporcionan a los cuidadores domiciliarios un muy necesario alivio temporal. Residencia grupal. Algunas comunidades tienen instalaciones de residencia grupal que están supervisadas por un cuidador residente y que proporcionan comidas, servicios de limpieza, actividades sociales y servicios de transporte local para residentes.
Estos arreglos de vivienda están particularmente ajustados a las necesidades de los individuos que están solos y que, aunque son independientes y capaces, arriesgan lesiones como realizar tareas de rutina como cocinar y limpiar. Cuidado institucional. Las demandas físicas y emocionales del individuo sobre la familia finalmente pueden ser abrumadoras. Mientras muchas familias pueden preferir conservar a sus parientes con EH en la casa cuando sea posible, una instalación de atención médica a largo plazo puede ser lo mejor. Hospitalizar o colocar a un familiar en una institución médica es una decisión difícil. El asesoramiento profesional puede ayudar a las familias con esto. ¿Qué investigación se está haciendo? Aunque la enfermedad atrajo atención considerable de los científicos al comienzo del siglo XX, existía poca investigación sostenida sobre la enfermedad hasta el fin de la década de 1960, cuando el Comité para Combatir la Enfermedad de Huntington y Fundación de Corea de Huntington, más tarde llamada Fundación de Enfermedades Hereditarias, comenzó a patrocinar la investigación y hacer campañas para obtener fondos federales. En 1977, el Congreso estableció la Comisión para el Control de la Enfermedad de Huntington y sus consecuencias, que hizo una serie de recomendaciones importantes. Desde entonces, el Congreso ha proporcionado apoyo uniforme para la investigación federal, principalmente por medio del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, el organismo principal del gobierno para la investigación biomédica sobre los trastornos cerebrales y del sistema nervioso. El esfuerzo para combatir la enfermedad continúa por el siguiente estilo de investigación, cada una brindando información importante para la enfermedad. Neurología básica. Ahora que el gen de la EH se ha ubicado, los investigadores en el campo de la neurobiología, que comprende la anatomía, fisiología y bioquímica del sistema nervioso, continúan estudiando el gen de la EH con miras a entender cómo causa la enfermedad en el cuerpo humano. Investigación clínica. Neurólogos, psicólogos, psiquiatras y otros investigadores están mejorando nuestro entendimiento de los síntomas y de la evolución de la enfermedad en pacientes mientras intentan desarrollar nuevas terapéuticas. Estudio de imágenes. Las investigaciones científicas que usan PET y otras tecnologías permiten a los científicos ver lo que hace el gen defectuoso a varias estructuras cerebrales y cómo afecta la química y metabolismo del cerebro. Modelos animales. Animales de laboratorio como ratones se crían en la esperanza de replicar las características clínicas de la EH y pronto se espera que ayude a los científicos a aprender más sobre los síntomas y evolución de la enfermedad. Investigación sobre tejido fetal. Los investigadores están implementando tejido fetal en roedores y primates no humanos en la esperanza de que el éxito en esta área lleve al entendimiento, restauración o reemplazo de las funciones típicamente perdidas por degeneración neuronal en los individuos con EH. Estudios genéticos sobre la edad. Al inicio, patrones de herencia y marcadores encontrados en familias. Estos estudios pueden aclarar más aún el tema de cómo la enfermedad se transmite de generación en generación. Ensayos clínicos de medicamentos. La evaluación de diversos medicamentos puede llevar a nuevos tratamientos y al mismo tiempo mejorar nuestro entendimiento del proceso de la enfermedad de Huntington. Las clases de medicamentos que se evalúan incluyen las que controlan síntomas, las que disminuyen la velocidad de la evolución de la enfermedad, bloquean los efectos de las excitocinas y aquellos que pueden corregir o reemplazar otros defectos metabólicos que contribuyen al desarrollo y evolución de la EH. Estudios de cognición, inteligencia y movimiento. Estudios de movimiento oculares anormales, tanto horizontales como verticales, y pruebas sobre las habilidades del paciente en una cantidad de tareas de aprendizaje, memoria, neuropsicología y motoras puede servir para identificar cuándo aparecen los diversos síntomas de la EH y a caracterizar su rango y gravedad.